Hola, ¿cómo estás? En este video vas a aprender a valorar y prevenir una caída, así que pues vamos a comenzar. El que nosotros valoremos y prevengamos caídas, vamos a cumplir una meta internacional y un indicador de calidad. Los indicadores de calidad, como ya te los he hablado en muchos videos, me van a ayudar a evitar este tipo de accidentes o propias negligencias que los trabajadores de la salud suelen cometer. ¿Ok? Entonces, nosotros en enfermería tenemos muchas maneras de valorar un riesgo de caídas, ¿vale? Nosotros valoramos, y claro, con la palpación, con la observación y todo ello, pero nos ocupamos y nos basamos en ciertas escalas. Y estas escalas nos van a ayudar a valorar. Una de estas, por ejemplo, es la escala Downton. Te la voy a poner aquí en la pantalla. Esta escala es la que me va a ayudar a identificar algún riesgo de caídas. Luego voy a tener, por ejemplo, la escala de Tinety. Esa escala de Tinety sobre todo va a estar evaluando la cuestión del equilibrio y movimiento de mi propio paciente. Voy a tener la escala Morse, ¿vale? Esta también me va a ayudar a poder evaluar este riesgo de caídas mediante una probabilidad. Esta escala no se ocupa mucho aquí en México, pero está el instrumento para que nosotros podamos ocuparlo y lo podamos evaluar con nuestros pacientes. Entonces, con estos instrumentos nosotros podemos valorar y prevenir el riesgo de caídas, ¿no? Bueno, más que nada valorar, porque ahora tenemos que prevenir. Gracias a estos instrumentos yo puedo valorar a mi paciente y ver qué porcentaje de riesgo tiene de sufrir una caída, ¿ok? Y mediante estas puntuaciones de estos instrumentos voy a identificar qué tan probable es que este paciente se caiga. Ahora, supongamos que este paciente tiene una alta probabilidad de sufrir una caída. Pues bueno, tenemos nosotros muchos instrumentos para poder evitar esta caída, ¿no? Si tenemos un paciente que está encamado, es decir, que está en cama, está en hospitalización o en alguna unidad dentro del hospital, es muy importante que nosotros hagamos uso de los barandales. Estos barandales o varillas, como le quieras llamar, van a estar al lado de la cama y normalmente estas tienen que estar arriba, siempre, a menos que nosotros vayamos a hacer alguna intervención en nuestro paciente, como un baño de esponja, algún cambio de posición anatómica o algún cambio de cama. Pero cuando nosotros no estemos con el paciente, las rejillas, las barandillas tienen que estar arriba, los barandales tienen que estar arriba siempre en todo momento para evitar que mi paciente caiga. Es una de las formas que nosotros podemos prevenir. También para que el paciente, si es que se está moviendo, a lo mejor es un paciente pediátrico y evite lastimarse con estas barandillas, pues es muy importante, por ejemplo, colocar alguna colchoneta, alguna almohada para evitar que haya un roce y luego tengamos lesiones por presión. Entonces aquí ya vamos a estar identificando mediante la escala de Braden and Norton las lesiones por presión y evitar estas, ¿no? Con la cuestión del movimiento. Pero si tenemos, por ejemplo, un residente paciente de una casa del adulto mayor, una casa hogar, pues bueno, es muy importante que nosotros utilicemos ciertos accesorios para evitar esas caídas. Vamos a tener directamente lo que es el bastón, la silla de ruedas, el andador, todos los instrumentos posibles para poder evitar un riesgo de caída. De igual manera, el riesgo de caídas, sobre todo, se puede evitar, claro, con esos instrumentos, con una buena valoración, pero también identificando si el paciente llega a tener cierto equilibrio, cierto problema en el equilibrio, ¿ok? Entonces, todo esto, estas escalas, estos instrumentos te lo van a dar, te lo van a valorar, ¿ok? Y tú vas a hacer cierta intervención. Podemos ser desde mejorar el equilibrio con ciertos ejercicios, rehabilitación, podemos manejar ciertos instrumentos como la silla de ruedas, el andador, el bastón, para poder ayudar a nuestro paciente a que pueda tener movilidad, a que sea un poco más independiente y también para evitar un riesgo de caída. También tenemos que identificar qué farmacoterapia tiene, porque hay ciertos fármacos que me van a producir ataxia. Por ejemplo, las benzodiazepinas, los barbitúricos o ciertos medicamentos del sistema nervioso central que me vayan a inhibir la cuestión del equilibrio, lo que se le va a llamar ataxia. La ataxia es la falta de coordinación de movimientos y de repente el paciente puede caer. Podemos también identificar si mi paciente tiene problemas en cuestión a tenga crisis epilépticas,
convulsiones, porque obviamente en estas crisis epilépticas, ya sean simples o complejas, pues vamos a tener siempre un riesgo de caída bastante elevado, porque en medio de la crisis el paciente lo que va a hacer es prácticamente caerse. Y nosotros tenemos que evitar todo ello. Entonces, igual todo paciente que tenga problemas en coordinación, equilibrio, problemas como epilepsia, convulsiones, sí tenemos que otorgarle un cierto instrumento necesario para evitar que éste se llegue a golpear. Ahora, ¿qué complicaciones hay en una caída? Bueno, una caída puede ser fatal, ¿ok? Para cualquier persona. Claro, un mayor índice de porcentaje, a lo mejor en la cuestión de mortalidad, lo podemos identificar en las personas mayores, en los adultos mayores. Pero cualquier persona que se caiga está en riesgo de tener un traumatismo severo. Un traumatismo es un golpe, pero este golpe no sabemos en dónde va a caer. Si a lo mejor el niño o el adulto tiene todavía estos reflejos, él podrá mejor colocar las manos o podrá saber caer, ¿no? Pero por ejemplo, un adulto mayor que ya no tenga estos reflejos bastante coordinados, pues un golpe en la cabeza puede ser incluso hasta mortal. Una fractura de cadera es mortal. Entonces todo esto va a implicar simplemente una caída. Y normalmente el servicio de atención aquí en México es muy deficiente en la cuestión de la valoración de caídas. A pesar de que tenemos muchos instrumentos para poder evaluar y para poder prevenir una caída, muchas veces no se aplican. Tú que eres estudiante de enfermería, ya te acabo de dar algunos instrumentos para que los puedas leer, los puedas checar y de esta manera tú le puedas dar una intervención, ¿no? Tú obviamente tienes que valorar incluso qué fármacos tiene el paciente porque a lo mejor estos fármacos le van a aumentar el riesgo de tener alguna caída o alguna patología que él tenga pueda tener un riesgo de caída mucho más alto, como es la epilepsia, como son las convulsiones. Y de igual manera, pues identificar a qué tipo de paciente le vamos a aplicar esas intervenciones. No es lo mismo que le intervengas a un pediátrico a que le intervengas a un adulto mayor. Entonces todo esto va a variar y de acuerdo al entorno, ¿vale? Porque también es muy importante que adaptemos el entorno a los pacientes y más cuando son adultos mayores. Y siempre hay que tener algún barandal, piso antiderrapante, también utilizar zapatos antiderrapantes y algún instrumento como el bastón, andador o la silla de ruedas preferentemente. Aunque el paciente pueda caminar. Porque si nosotros lo ponemos a caminar distancias largas, el riesgo de tener una caída es presente. Entonces, en distancias largas podemos ayudarle y apoyarle con una silla de ruedas, pero siempre y cuando esté en su entorno seguro, podemos ayudarle a esa rehabilitación, a poder caminar o seguir caminando. Simplemente el instrumento lo vamos a ocupar por si fuera el riesgo muy alto de sufrir una caída. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado. Pues nada, suscríbete, te dejo un video por acá y nos vemos en los siguientes videos de la semana.